Bueno, alumnos, el día de hoy vamos a ver con referente a las columnas de concreto. Entonces, hay que entender muy bien que las columnas son las que van a soportar toda la carga de las losas, las vigas, cargas vivas, cargas muertas, y estas las van a direccionar hacia las zapatas o la cimentación, ¿no? Que pueden ser zapatas corridas o losas de concreto, ¿no? Bueno, concreto armado. Esta función de las cargas de gravedad. Las columnas reciben las cargas de gravedad de las vigas que transmiten la cimentación. El conjunto de vigas y columnas recibe el nombre de pórtico. Vemos la carga distribuida, ¿no? De manera homogénea. La carga va a ser distribuida sobre todas estas columnas que van a dirigir esta carga hacia las zapatas. Esta fusión entre cargas sísmicas. Los pórticos aportan rigidez lateral al edificio junto con los muros. Vemos que la fuerza sísmica va a ser perpendicular a la estructura, ¿no? Entonces ahí vamos a ver de que si tenemos placas, estos sistemas dual, pórticos y muros, va a haber una mayor resistencia a la fuerza sísmica. Y bueno, en tipos de columnas de concreto, observamos acá las secciones de columna más comunes son las cuadradas, rectangulares o circulares. Pueden usarse otras secciones como poligonales, trapezoidales, pero son más caras debido al encofrado. ¿Qué más? Las columnas son elementos a flexocompresión, están sometidas a flexión por cargas sísmicas y a compresión por cargas de gravedad. La mayoría de edificaciones tiene un adecuado número de placas en ambas direcciones para controlar las deformaciones sísmicas. Por lo tanto, por lo general, las fuerzas axiales por cargas de gravedad suelen ser mucho más predominantes que los momentos flectores por sismo. Las columnas pueden predimensionarse estimando su carga axial, que suele ser crítica para definir su sección. Cuando se tienen luces muy grandes, se puede producir momentos importantes por cargas de gravedad en las columnas extremas o en columnas situadas entre tramos de vigas con luces muy diferentes. En estos casos, el peralte de la columna en la dirección del pórtico suele ser importante. Por otro lado, también es importante que las columnas exteriores en los extremos de los pórticos tengan un peralte suficiente para que el acero de refuerzo pueda anclarse adecuadamente. Vemos, por ejemplo, de 7 metros o más, ¿no? Vemos a diferencia de otros. Bueno, el criterio de estructuración sismo resistente, el dimensionamiento de columnas de concreto, observamos los edificios. Para edificios con muros de corte de dos direcciones, pueden dimensionarse las columnas de forma su esfuerzo, su carga axial, debido a cargas de gravedad sea menor al 45% del esfuerzo del concreto. No, por lo general tenemos 210, 280, 350, 420, 480. Entonces vemos ahí la fuerza al esfuerzo portante sobre la sección, el área de la columna, de la sección del área de la columna. Debe ser menor a 0.45 el esfuerzo, ¿no? Del concreto. Ahí vemos, por ejemplo, de las que son las columnas intermedias que van a soportar la losa. A diferencia, por ejemplo, de las que son esquinadas, 0.35, ¿no? Por este mismo tipo, ¿no? de edificios o muros, puede dimensionarse las columnas con menos carga axial, columnas esquineras o exteriores, de forma que su esfuerzo por carga axial debido a la carga de gravedad sea menor a 35% del esfuerzo de concreto. Entonces vemos ahí la sección, el área de la sección va a soportar, ¿no? La fuerza, ¿no? de todas las cargas, y esta va a ser menor a 0.35 del esfuerzo del concreto, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí. Muy bien, entonces continuamos. Justamente observamos aquí, ¿no? cómo se calcula la carga. En primer lugar, tenemos que hallar el área tributaria de la columna. Ahí vamos a observar el área tributaria, ¿no? que va a afectar, lo dividimos como en 4 paños, y esta es el área que va a afectar directamente a esta columna, ¿correcto? ¿Qué más? Luego se calcula la carga muerta y la carga viva por metro cuadrado de área. La carga muerta es el peso propio de la losa y el peso de tabiquería. El peso del piso terminado, la carga viva es el peso de las personas inmobiliarias. El piso terminado, 100 kilogramos metro cuadrado. El peso de tabiquería, 100 a 200 kilogramos por metro cuadrado. Y peso de la losa depende del tipo de losa y su peralte. La carga viva depende del uso de la edificación. Entonces acá observamos, por ejemplo, de la losa aligerada, ¿no? de acuerdo a sus dimensiones, 17, 20, 25, 30, la nermada de igual forma, ¿no? Y después vemos la maciza también, ¿ok?
vamos a considerar siempre la norma EO 020 en cargas vivas, ¿no? Que se van a ir sumando, y se obtiene el peso total por metro cuadrado, de la suma del peso propio de la losa y el peso terminado, del piso terminado, el peso de los tabiques y el peso de la carga viva. Finalmente, el peso total con carga de columna se calcula multiplicando el peso total, ¿no?, del área tributaria por el número de pisos. Entonces acá vamos observando la área tributaria en 1, en 2, en 3, de acuerdo al tamaño, ¿no? Y acá vamos a considerando el valor total, allá donde procede, multiplicado por 0,45 o por 0,35 sea el caso, ¿no? En internas 0,45 y en externas por 0,35. Consideraciones adicionales: para edificios con luces grandes mayores de 7-8 metros, las columnas exteriores extremas pueden tener momentos significativos por cargas de gravedad. Puede dimensionarse el peralte de la columna con un 70-80% del peralte de la viga principal. Por otro lado, también es importante que las columnas exteriores en los extremos de los pórticos tengan un peralte suficiente para que el acero de refuerzo pueda anclarse adecuadamente. Observamos de 7 o más. El efecto de la esbeltez: no es recomendable que las columnas sean muy esbeltas, porque si no van a tener este problema del pandeo. Cuando los elementos son robustos y están sometidos a compresión, la carga P puede incrementarse gradualmente hasta que esto se rompa. Es decir, el material llega a su capacidad resistente máxima, y este es el caso de las columnas de concreto. Ok, entonces observamos. Y el efecto de esbeltez: en cambio, cuando los elementos son esbeltos y están a compresión, estos sufren pandeo. El pandeo ocurre antes que el material llegue a su capacidad resistente máxima, su fluencia o rotura. Este es el caso de los elementos de acero o de madera. Efectos de esbeltez: si la columna es demasiado esbelta, puede sufrir pandeo elástico. En edificaciones comunes no se recomienda secciones con dimensiones menores a 25 centímetros. Muy bien, entonces vamos a observar lo siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí el predimensionamiento de columnas, ¿ok? Tenemos la columna C2, C3 y C4. Entonces, acá, por ejemplo, esto es una losa de concreto. Acá observamos propiamente 12 columnas, ¿no? 4 por fila, hay 3 filas, y hay 4 columnas con 3 columnas, 4 columnas, ¿no? En vertical estamos hablando, y en cada una vamos a ver tres columnas en sí, ¿no? Observamos aquí, entonces, tiene, por ejemplo, entre columna y columna 5 metros, la otra tiene 5,5 y la siguiente tiene 4 metros. Por lo tanto, yo tengo que hallar cuál va a ser el área que va a afectar a cada columna. Por lo tanto, el área tributaria de la esquina, si lo dividimos, por ejemplo, entre 4 por cada esta área que forma cada 4 columnas, le dividimos entre 4, ¿no?, de manera proporcional. Entonces, observamos que la que va a tener menos carga, ¿no?, en área va a ser la esquinada. La que va a llevar mayor área va a ser la intermedia. Y la lateral va a tener la mitad, ¿no? Va a tener 2 paños. Eso va a tener un paño, este va a tener 4 paños y este va a tener 2 paños. Entonces, ¿cómo determino el área? Sería entonces la mitad, 2,5 por 1,5, ¿no? Ese sería el área de C2. En cambio, de C3 sería de 5,5, ¿no? 5,5, la mitad de 5,5 más 2,5, ¿no? Sería entonces acá justamente la mitad, ¿no? Y multiplicamos por, en este caso, 1,5 y 1,5, 3 por 3. Entonces sería su área de acá. Y de C3, que va a afectar a C3, y en C4 tenemos, por ejemplo, lo que sería la mitad de 5,5, la mitad de 4, ¿no? Esa distancia, por 1,5, ¿ok? Entonces aquí hallamos las áreas. Tenemos ya definidos las áreas tributarias. Teniendo eso claro, consideramos también las centradas. Van a ser, en este caso, considerado por 0,45, las cargas de servicio de acuerdo a la norma EO 030, de acuerdo a qué tipo de uso se va a hacer el edificio, se va a multiplicar, ¿no? Y ojo en considerar siempre aquí
que tiene que ser 0.40, ¿no? Bueno, acá observamos entonces por qué estas expresiones. Entendemos muy bien entonces cómo decía, ¿no? En esta parte observamos eh, para hallar la carga del servicio, ¿no? La carga del servicio, peso de servicio. Ojo, hay que considerar aquí justamente estas fórmulas. Consideramos 0.35, ¿no? 0.45 es el área tributaria. Y tenemos estos datos que están presentes aquí, ¿ok? El peso de la losa, lo que es la carga tributaria, tariquería. Acá, por ejemplo, el peso total multiplicado por el número de pisos y el área tributaria, ¿no? Ok, gracias.